¿Por qué? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque este es el Dios que ha convertido nuestra sabiduría en necedad. Este pasaje fue el que me hizo hace 32 años convertirme a Cristo, siendo yo ateo y habiendo yo perseguido a los cristianos. Hace 32 años, un muchacho llegó y me presentó la Biblia y me dijo: tú te crees un filósofo, te crees un pensador, un libre pensador, te crees lo que quieras, pero ¿sabes una cosa? Que Dios escogió lo insensato, lo débil, que mataran a su hijo y que el mundo no lo entendiera, precisamente para enloquecer nuestra sabiduría, para que sepamos que el camino que Dios escoge es contrario a la razón humana. Y cuando aceptas a Cristo, comienzas a razonar con el Espíritu Santo dentro de tu alma y a entender lo que no entendías por medio de tu razón, que es del tamaño de un gusano o de un renacuajo. Y finalmente, Cristo, en esta expresión de santidad y de poder, y sabiendo todo lo que su Padre era, comienza Él a manifestar el poder y la gloria de su Padre. Y dice Jesucristo en el Salmo 22, en penúltimo lugar, mostrando su grande fe que Dios le había manifestado aún antes de morir, que es la confianza que él estaba teniendo, que él dice que Dios era santo. En medio de todas estas angustias, él clama en el versículo Dios: pero tú eres santo. ¿Saben qué es la santidad? La santidad no es tener cara de Santa Cachucha, ni de San Crisóstomo, ni tampoco es santo el que no rompe ni un plato. La palabra santo significa separado, no significa bueno. Es la palabra agios en el griego y kadosh en el hebreo, y significa separado o apartado. Cuando recibimos a Cristo somos santos, no porque seamos buenos, sino porque en el momento que recibimos a Cristo somos apartados, sacados de las tinieblas y colocados en el reino de luz para comenzar a alumbrar a la gente y decirles: hay esperanza, hay vida, hay resurrección de muertos, hay respuestas a nuestras interrogantes. Y no las vas a encontrar con los gurús, ni con los lamas, ni con los ateos, las vas a encontrar en la Biblia, con Dios. Esta es la resurrección de la cual Jesucristo estaba esperando, porque por el gozo puesto después de la cruz sufrió el menosprecio y el oprobio. ¿Por qué los cristianos? ¿Por qué le tengo que ser fiel a mi esposa si hay 10 mujeres más bonitas que ella? ¿Por qué tengo que pagar mis impuestos cuando puedo evadirlos porque el que no tranza no avanza? ¿Por qué tenemos que ser íntegros y transparentes y honestos con la gente, honestos con nuestra esposa, honestos con nuestra familia? Porque hay un Dios que nos está viendo y que nos está pagando y recompensando conforme a nuestras obras. Y es un Dios que nos bendice, es un Dios que no es deudor de nadie, es un Dios que nos dice: aquí estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, pero quiero que tú demuestres a través de tu integridad, de tu honestidad, de tu fidelidad a mí, de tu amor a mi palabra, para que yo pueda actuar en tu vida, en tu familia y en tus hijos. Y esto es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos temor de Dios. No es miedo a Dios, es un respeto reverente ante un ser, ante una entidad invisible que es más real que el aire que respiramos. Y este Dios, nos dice la Biblia, nos mira las 24 horas del día, conoce mis motivos, mis pensamientos, las revistas que leo, las películas que veo, las conversaciones que tengo, el odio, el rencor, la amargura, todo absolutamente le es conocido a Dios. Mi levantar, mi sentarme, nada les oculto, todas nuestras obras están desnudas y abiertas delante de aquel a quien algún día tendremos que entregar cuentas. Y cuando tú eres consciente de que ese Dios es real, tienes temor en tu corazón de no hacer lo que a Él le desagrada. Y ese temor de Dios es el que te hace vivir lleno de confianza en la vida y de seguridad. Porque sabes que si Él contigo, ¿quién contra ti? Y terminamos nosotros viendo de qué forma Jesucristo sabía perfectamente bien que lo iban a crucificar y todo lo que iba a sufrir. Sin embargo, Jesucristo, a pesar de su gemido desesperado y de la angustia y la separación de su Padre, Jesucristo sabía que Él iba a resucitar a los 3 días. ¿Por qué, damas y caballeros?
le abandonó Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La palabra muerte no significa cesación de existir o cesar de existir. La palabra muerte significa separación. Entonces, cuando la Biblia dice que tú naciste muerto y yo nací muerto en pecados, significa que nacimos separados de Dios. Nacimos con una maldición, con un virus, con un microbio que Jean-Paul III le llamaba el medio ambiente, los psicólogos le llaman el medio ambiente también, Oscar Wilde le llamaba el defecto trágico, Carlos Marx la lucha de clases, y todos han tratado de atribuirle el problema humano y la conducta humana a algo, la Biblia le llama pecado. Y cuando nuestros pecados fueron puestos en el cuerpo de Cristo, algo misterioso pasó en la cruz. El Padre abandonó a su Hijo. Porque la paga del pecado es la muerte. Y nuestros hijos, nuestros pecados iban a separar al Hijo de su Padre, porque el Padre es santo y Él no puede ni siquiera ver y tolerar el pecado. Y por causa del odio que Dios tiene al pecado, Él castiga a su Hijo en nuestro lugar. La ira de Dios que era contra tu vida y contra mi vida, la lleva Cristo en la cruz del Calvario. Y el que no conoció pecado, por nosotros se hace pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere en nuestro lugar. Y si tú crees que Él llevó en tu lugar tus pecados y mis pecados, Dios te da la justificación, te declara el tribunal cósmico del cielo justo aunque no lo seas, porque es una justicia que le pertenece a su Hijo y que nos es imputada mediante la fe en la sangre derramada en esa cruz. Cuando el apóstol Pedro, para terminar, comenzó a predicarles después de la resurrección a los judíos y a explicarles qué había pasado en la cruz del Calvario, les dijo estas palabras increíblemente profundas. Varones israelitas, oigan estas palabras. Esto fue en el día de Pentecostés, 50 días después de que Cristo había resucitado. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Porque David decía de él, veía al Señor siempre delante de mí.